Millonario enfrenta ruido misterioso en la mansión y descubre niño con secreto impactante. Alejandro Córdoba no podía creer su suerte, o eso creía al principio. Heredar una mansión antigua en un pueblo olvidado, rodeada de un bosque que parecía no acabar nunca, sonaba perfecto para desconectar y empezar un nuevo capítulo, lejos del ruido citadino. Pero la realidad golpeó fuerte desde la primera noche. Pasillos oscuros tan largos que parecían tragarse la luz. Paredes cubiertas de polvo que crujían al menor roce y un silencio que se rompía con extraños golpes y susurros que clavaban frío en la piel. Al principio, Alejandro pensó que los ruidos eran solo fantasmas de la vieja casa, tal vez tronidos de la madera envejecida o gatos callejeros jugando en el bosque. Pero había algo en esos ruidos, algo que retumbaba en su pecho como un tambor frenético y que no dejaba que cerrara los ojos. Pasaba horas caminando por esos pasillos, con el corazón en la garganta, tratando de encontrar. El niño estaba acurrucado, temblando como una hoja, con los ojos grandes que contenían miedo puro. Alejandro sintió un nudo tan fuerte en la garganta que apenas pudo decir palabra. Samuel le contó con voz temblorosa que vivía ahí, escondido, y que guardaba un secreto que podía destruir a toda la familia Córdoba. Habló de sombras en los pasillos, rostros que observaban desde las paredes y alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. El corazón le palpitaba tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. ¿Qué clase de herencia era esta? Esa casa antigua, llena de ecos y fantasmas, no solo le había dado una fortuna, sino también una carga oscura que lo aplastaba. El rostro de Samuel, ese niño perdido y aterrorizado, le recordó que había algo más grande que el dinero, su deber de proteger y ayudar, aunque el miedo lo paralizara. Entonces, sin aviso, un eco extraño quebró el silencio, un susurro, una voz lejana, o quizá un grito ahogado que cortó la conversación, y se preguntó, con la garganta seca y un temblor envolviendo todo su cuerpo, ¿estaba realmente solo en esa mansión? ¿O algo más oscuro vigilaba desde las sombras, listo para reclamarlo? Los rincones de la casa parecían cerrarse a su alrededor, y el secreto de Samuel vibraba en la oscuridad con un poder aterrador. Alejandro sabía que estaba entrando en un juego del que no podría escapar. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. El eco del susurro aún resonaba en la oscuridad. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Alejandro miró a Samuel, cuyos ojos se agrandaron aún más, reflejando un miedo que lo hacía dudar de todo. El niño temblaba, pero no solo por el frío. Algo más acechaba en las sombras. ¿Quién está ahí?, murmuró Alejandro, sintiendo que la linterna temblaba en su mano. Un crujido sonó detrás de él, como si la casa respondiera a su pregunta. El aire era pesado, opresivo. La luz danzante reveló un rostro pálido en la penumbra del sótano, un rostro que paralizó a Alejandro. Era el abuelo de Samuel, Bon Ezequiel, un hombre que había estado dando vueltas en las historias de la familia Córdoba. Pero, más que su aspecto envejecido y desgastado, lo impactante fue el brillo en sus ojos,
una mezcla de locura y desesperación. «No lo hagas», gritó Samuel, abriéndose de par en par como un rayo. «Él no debería estar aquí». La voz de Samuel sonaba más urgente que nunca. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Un espectro, que debería estar en el pasado de la familia, ahora estaba vivo, en el sótano. Don Ezequiel se acercó, sus pasos resonando inquietantes sobre el suelo de piedra. «Hijo, no hay tiempo. Tienes que escucharme. El secreto que guarda esta casa es más oscuro de lo que piensas. La familia no está a salvo», dijo con voz temblorosa, como si cada palabra estuviera colmando un abismo lleno de pesadillas. Alejandro podía sentir que se le encogía el estómago. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secreto?, preguntó, pero su voz sonaba como un susurro lleno de miedo. «Hay algo en esta casa, algo que no se puede ver. Alguien está tratando de cobrar una deuda», prosiguió don Ezequiel, su mirada oscura fija en el vacío detrás de Alejandro. Cada sílaba era un golpe cada vez más fuerte. La sensación de peligro era palpable. «¿No le creas, Alejandro?» Samuel se metió entre el abuelo y su nuevo amigo, su voz apenas un hilo. «Él está tratando de protegerse. No sabemos qué ha hecho». Las palabras de Samuel giraron en la mente de Alejandro como un torbellino. Pero lo que realmente lo hizo temblar fue el terror en la voz del niño. Entonces todo se volvió caótico. La casa comenzó a crujir con una fuerza inusitada. Las luces de la linterna parpadearon y una sombra se deslizó por la pared. Un bulto oscuro que parecía cobrar vida propia. Un grito desgarrador resonó en el sótano. Alejandro dio un paso atrás, su instinto aullando que debía huir. «¡Samuel, corre!», gritó, pero el niño ya estaba atrapado entre los dos adultos. El eco de un golpe resonó en la oscuridad, como un tambor en el silencio previamente tenso. La linterna se apagó y la oscuridad lo envolvió todo. De repente, un grito desgarrador estalló en el aire, seguido de un silencio inquietante. En la oscuridad, Alejandro apenas podía distinguir las formas, pero sentía que se cernía una amenaza. Un destello de luz lo iluminó brevemente, revelando el rostro de don Ezequiel. Había algo en sus manos, un objeto brillante, un artefacto antiguo que parecía pulsar. «¡No lo toques!», rogó Samuel, pero era demasiado tarde. Un estallido de energía recorrió la habitación. Todo estalló en una ola de luz y sombra, y el suelo tembló. Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. En un instante, todo se volvió negro. Cuando recuperó la vista, el sótano se había transformado. Las paredes estaban impregnadas de inscripciones extrañas, y el eco de las risas lejanas resonaba como un canto de sirena. Samuel ya no estaba a su lado. Don Ezequiel había desaparecido, dejando solo el objeto brillante flotando en medio del aire. Con el aliento entrecortado, Alejandro entendió que la herencia que había recibido era más que una mansión. Era un legado de sombras que lo ejecutaban bajo un juego aterrador. Se sintió atrapado en una trampa de la que no sabía si podría escapar. «¡Samuel!», gritó, pero solo el silencio le respondió. El corazón le latía desbocado. ¿Estaba realmente solo? ¿Qué clase de secretos había liberado? Algo oscuro y potente se manejaba a su alrededor, y él no tenía ni idea de la magnitud del misterio que ahora lo envolvía. El sótano estaba envuelto en una penumbra inquietante, y aquel objeto brillante parecía flotar como un espectro, pulsando con una energía que vibraba en el aire. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba, sus ojos fijos en la luz extraña. Una parte de él quería acercarse, pero otra parte, la más instintiva, le decía que se alejara. «¿Qué es esto?»,
murmuró para sí mismo, incapaz de apartar la mirada. Repentinamente, un grito resonó en la oscuridad. Era la voz de Samuel y sonaba desesperada. ¡Alejandro, escapa! Gritos desgarradores llenaron el sótano, como si las paredes mismas se quejaran de un secreto atroz liberado. En un instante, el aire se volvió denso, casi como si la casa respirara profundamente y preparara un ataque. Sin poder pensar, Alejandro giró en dirección al sonido. Pero no encontró a Samuel. El niño había desaparecido, como si la casa lo hubiera tragado. Sintiéndose desorientado, se lanzó hacia la escalera, los pasos resonando en la piedra. Sin embargo, cuando llegó a la entrada del sótano, la luz comenzó a parpadear y un viento gélido lo envolvió. Las viejas baldosas crujieron y la entrada se cerró de golpe tras de él, atrapándolo. ¿Qué está pasando?, se preguntó, el pánico elevándose en su pecho. A su alrededor, sombras danzaban en las paredes, y el eco del llanto de Samuel hacía eco en su mente como un mantra aterrador. Necesitaba salir, pero ¿a dónde? La casa estaba viva y parecía que cada rincón estaba preparado para atraparlo. Con cada respiro, un ruido más fuerte emergía de la oscuridad, un susurro que tomaba forma. «Tienes que elegir», resonó una voz que parecía provenir de las mismas paredes. Era profunda y resonante, y en el fondo de su ser, Alejandro supo que no estaba solo. La ilusión de la herencia, o la verdad que pueda romperte. Sin pensarlo, se dio la vuelta, buscando la fuente de la voz, un instinto primario catapultándolo hacia adelante. Entonces, un estallido de luz llenó el sótano. El objeto antiguo brilló intensamente, mientras una figura emergió de la nada. Era don Ezequiel, pero no con la demencia que había mostrado antes. Era mucho más. Sus ojos estaban llenos de un poder oscuro, y su rostro, deformado por una mezcla de furia y desesperación, reveló más que nunca en un instante. «Debiste quedarte lejos de todo esto», ladró. «Lo que has desatado es más grande y más antiguo de lo que puedes comprender». «¿Qué quieres decir?», gritó Alejandro, sintiendo una necesidad urgente de entender. De pronto, la casa tembló, como un animal atormentado, y un eco de risas macabras resonó en el aire. «Eres parte del ciclo», dijo Ezequiel, su voz un susurro escalofriante que se filtraba en la mente de Alejandro. «Esta casa te ha elegido, por lo que transportas dentro». El hombre estiró una mano hacia él, y Alejandro sintió un tirón en su pecho. Recuerdos borrados llenaron su mente, imágenes de su infancia, de sus padres, de secretos que creía olvidados. Recordó la herencia, pero también recordó un rostro que no era Samuel, ni su abuelo, sino el de su madre. «¿Ella?», Alejandro balbuceó. «¿Qué sabes de mi madre?». La respuesta resonó como un trueno. «Ella también fue parte de esto. Tiene una conexión con lo que acecha en esta casa. Te arrastró aquí, como lo hicieron con ella». Un grito meciéndose entre el horror y la revelación se deslizó por la garganta de Alejandro. Se dio cuenta de que no solo había heredado una mansión, sino una maldición. Sin entender del todo la magnitud del giro, quedó paralizado. Estaba la oscuridad en su sangre. Y lo más inquietante, si su madre estaba relacionada con esta oscuridad, realmente había estado protegiendo a su hijo al apartarse de todo, o había ocultado algo más tenebroso. Las paredes comenzaron a vibrar y el sótano se oscureció. Con un último rugido,
Los ecos de las risas se volvieron guturales y Alejandro fue arrojado a una nueva oscuridad, al borde de un inmenso abismo de secretos. ¡Samuel!, gritó, pero no hubo respuesta. La casa pareció cerrar su puño a su alrededor y Alejandro se sintió desolado. Los secretos de su familia lo llevaban a un lugar del que no estaba seguro si quería regresar. Con el corazón latiendo como un tambor, se preguntó quién era él realmente en medio de todo esto, y lo más aterrador, si lo que se revelaba ahora amenazaba no solo su vida, sino también su propia existencia. La oscuridad envolvía a Alejandro como una manta pesada. El objeto brillante flotaba, pulsando en el aire denso, mientras la voz de su abuelo resonaba en su mente. Justo antes de que la casa se precipitara en el caos, Alejandro se sintió abrumado, atrapado entre su historia y el terror que lo rodeaba. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Con un grito de dolor y desesperación, hizo un esfuerzo sobrehumano para cruzar su mirada con la de don Ezequiel. «¿Qué has hecho?», se atrevió a preguntar. Cada palabra un eco tembloroso. Pero antes de que el abuelo pudiera responder, una explosión de luz estalló frente a él. El sótano se iluminó, y en ese instante, la estructura misma pareció responder a la energía liberada. Las paredes vibraron, el aire chisporroteaba con una electricidad amenazante, y de repente, un destello de figuras emergió del túnel de sombras. Alejandro parpadeó y se quedó congelado al ver lo que se acercaba. Eran otros rostros, sombras de personas que había conocido. Viejas amistades, familiares que había perdido. Incluso, no susurró, pero el eco del nombre se perdió en el aire inquieto. «No puedes permitir que te atrapen», gritó una mujer a su lado. No era otro que Elena, su mejor amiga de la infancia. Su expresión era una mezcla de terror y alivio. «Todo esto es una trampa». Antes de que Alejandro pudiera absorber el impacto de su presencia, la escena dio un giro aún más inquietante. Don Ezequiel, antes tan amenazante, ahora parecía temeroso, desorientado, mientras su expresión cambiaba drásticamente. «Elena, ¿qué haces aquí? No deberías estar aquí». Las palabras caían de sus labios como piedras, y Alejandro sintió que el piso temblaba bajo su peso emocional. «Elmo puede ayudarte», añadió Elena, señalando a Ezequiel con una mano temblorosa. «Todavía no lo sabe. Todos hemos estado atrapados aquí por tus elecciones». La revelación golpeó a Alejandro como un martillo. «¿Qué elecciones? No entiendo». Su voz resonaba con impotencia, el nudo en su garganta apretándose aún más. ¿Qué conexión había entre su madre, su amigo y esta casa? Ezequiel tiene secretos tan oscuros que pueden devorarnos a todos. Y tú eres la clave, continuó Elena, con una mirada que parecía atravesar la oscuridad. La mansión no se queda solo con lo que ha tomado. Necesita algo más. Sangre. No puede ser. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las risas que resonaban en la penumbra se tornaron en un coro escalofriante. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar, y figuras espectrales parecían acercarse, alimentándose de la incertidumbre y el miedo que se acumulaba en su pecho. «¡Samuel!», gritó, pero su voz se mezcló con las risas y el eco de gritos lejanos. Don Ezequiel retrocedió, abatido. Las sombras se cernían sobre él. «No se puede escapar de lo que se ha desatado». Su voz estaba teñida de locura y un miedo palpable, y cada palabra era un recordatorio de la oscuridad que lo ataba. Pero en ese preciso instante, un estruendo inesperado resonó desde arriba, como un trueno lejano.
Las paredes comenzaron a resquebrajarse y un viento gélido arrastró las figuras fantasmales, llevándolas consigo. Todo se llenó de polvo y ruido ensordecedor, y en medio del caos, Alejandro sintió que la realidad se desvanecía. «Venga, hay que salir de aquí», gritó Elena. Pero todo giraba. La imagen de su madre emergió de la niebla de recuerdos, y Alejandro entendió. Ella había estado protegiéndolo. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero otros secretos todavía acechaban en las sombras de su memoria. «Hay algo que no has contado», murmuró, enfrentando a Ezequiel. «¡No puedes saberlo!», Ezequiel gritó, su figura empezando a desvanecerse ante la vorágine del destello. Los ecos del pasado chocaron con la realidad. Las paredes comenzaron a colapsar, pero Alejandro no podía moverse. «¡Mamá!», gritó, y su voz resonó con un dolor desgarrador. Una luz brillante estalló mientras todo se transformaba en caos, y en un último instante, antes de ser tragado por la oscuridad, vislumbró el brillo de ese mismo objeto antiguo que fluía con una energía pulsante. Un grito rasgador cortó el aire. En la confusión, Alejandro vio la figura de Samuel aparecer entre las sombras, temblando y atrapado en un haz de luz. «¡Alejandro, ayúdame!». Con un último empujón de desesperación, Alejandro se lanzó hacia adelante. Pero entonces el mundo se detuvo, y un silencio absoluto se apoderó del sótano. Nadie podía moverse. La verdad de la herencia, la conexión con su madre y el destino de Samuel pendían de un hilo en ese instante congelado. ¿Podría romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde? Las respuestas estaban más allá de su alcance, y la oscuridad acechaba con una promesa siniestra de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. La oscuridad envolvía a Alejandro como una manta pesada. El objeto brillante flotaba, pulsando en el aire denso, mientras la voz de su abuelo resonaba en su mente. Justo antes de que la casa se precipitara en el caos, Alejandro se sintió abrumado, atrapado entre su historia y el terror que lo rodeaba, pero no estaba dispuesto a rendirse. Con un grito de dolor y desesperación, hizo un esfuerzo sobrehumano para cruzar su mirada con la de don Ezequiel. «¿Qué has hecho?», se atrevió a preguntar, cada palabra un eco tembloroso. Pero antes de que el abuelo pudiera responder, una explosión de luz estalló frente a él. El sótano se iluminó, y en ese instante la estructura misma pareció responder a la energía liberada. Las paredes vibraron, el aire chisporroteaba con una electricidad amenazante, y de repente un destello de figuras emergió del túnel de sombras. Alejandro parpadeó y se quedó congelado al ver lo que se acercaba. Eran otros rostros, sombras de personas que había conocido, viejas amistades, familiares que había perdido, incluso esa figura lejana de su madre, como un espectro que se movía entre los hilos del tiempo. «¿Mamá?», susurró, pero el eco del nombre se perdió en el aire inquieto. «No puedes permitir que te atrapen», gritó una mujer a su lado. No era otro que Elena, su mejor amiga de la infancia. Su expresión era una mezcla de terror y alivio. «Todo esto es una trampa». En medio del caos, una sombra emergió, arrastrando consigo una niebla oscura. Era Samuel. Sus ojos desorbitados reflejaban el pánico, y justo detrás de él apareció un rostro familiar. Era la madre de Alejandro, más joven de lo que la recordaba, con sus cabellos oscuros y su sonrisa iluminando la penumbra. «La encontré», pensó Alejandro, llena de esperanza. «¡Mamá!», gritó, pero su madre no respondía.
estaba concentrada en Ezequiel, fijando su mirada con una intensidad aterradora. «Es hora de que sepas la verdad», dijo ella. «Él no es solo un abuelo, es un guardián de lo que está enterrado aquí». El tiempo se detuvo. La casa crujía, pero los murmullos cesaron. «¿Qué verdad?», Alejandro preguntó, con la sangre fría haciendo eco en sus venas. Se sintió atrapado, sus esperanzas cayendo como un castillo de naipes. Ezequiel hizo un pacto que nos ha mantenido a todos prisioneros aquí, continuó su madre, su voz retumbando en el silencio tenso. No es solo una casa, es un portal. La revelación fue un golpe. ¿Portal? ¿A dónde? Alejandro sintió que la realidad se rompía a su alrededor. «¡Cállate! ¡No hables más!», Ezequiel gritó, su rostro transfigurado por una ira oscura. «No sabes lo que dices. Hay cosas que no deben ser liberadas». «Samuel», clamó Alejandro, pero el niño ya se había relacionado con la misteriosa luz que pulsaba. «No, no lo hagas», se lanzó hacia él, pero una fuerza invisible le bloqueó el paso. Algo estaba cambiando en este lugar. Ya no eran solo ecos y sombras. Había una energía tangible que vibraba como un tambor en su pecho. Las figuras continuaron acercándose, y entre ellas una imagen surgió entre las sombras. Era el rostro de un antiguo ancestro Córdoba, con ojos en llamas que reflejaban la desesperación de generaciones. «No somos solo un árbol genealógico. Somos guardianes y prisioneros de secretos antiguos», proclamó, su voz resonando con un eco de autoridad. «¡Tú lo desataste!», gritó su madre a Ezequiel, que parecía tambalear, su fortaleza resquebrajándose. «Nunca debiste haber abierto esa puerta». Sus palabras resonaron con una gravedad que paralizó a todos. La atmósfera se tornó eléctrica. Alejandro comprendió que había estado atrapado en un juego que lo sobrepasaba. Si lo que decía su madre era cierto, él no solo había heredado una mansión, sino un destino oscuro incrustado en su propia sangre. En un instante de terror y revelación, la casa estalló en fragmentos de luz y sombras descontroladas. Y entonces el mismo suelo tembló con fuerza destructiva. Las paredes comenzaron a crujir, y incluso Ezequiel perdió su compostura, atrapado entre su locura y el miedo a lo que estaba a punto de suceder. Las inscripciones en las paredes brillaban y Alejandro sintió un tirón en su interior, como si algo estuviera llamándolo a unirse a este misterio. De repente, un grito rasgador cortó el ambiente. La figura que era su madre miró a Alejandro con ojos desesperados. «¡No te acerques a la luz! ¡Ten cuidado!». Antes de que pudiera reaccionar, la casa se abrió como un abismo, tragando todo de un solo movimiento. La luz lo envolvió. Ana desapareció en un torbellino de energía oscura y Alejandro se sintió caer en un vacío que no podía comprender. «¡Amá!», gritó, pero solo la oscuridad respondió, acercándose a él con una sed insaciable. Un último pensamiento atravesó su mente, justo antes de ser consumido. Había heredado mucho más que una mansión antigua. Había heredado un destino que podría cambiarlo todo. La casa, con sus secretos ancestrales, lo había elegido, y como un eco lejano, una última pregunta resonó. ¿Podría él, como parte de esa herencia, decidir su propio futuro? ¿O estaba destinado a ser consumido por la oscuridad y había liberado? La oscuridad envolvía a Alejandro como una manta pesada. El objeto brillante flotaba, pulsando en el aire denso, mientras la voz de su abuelo resonaba en su mente. Justo antes de que la casa se precipitara en el caos, Alejandro se sintió abrumado, atrapado entre su historia y el terror que lo rodeaba.
pero no estaba dispuesto a rendirse. Con un grito de dolor y desesperación, hizo un esfuerzo sobrehumano para cruzar su mirada con la de don Ezequiel. «¿Qué has hecho?», se atreve. Pero antes de que el abuelo pudiera responder, una explosión de luz estalló frente a él. El sótano se iluminó, y en ese instante la estructura misma pareció responder a la energía liberada. Las paredes vibraron, el aire chisporroteaba con una electricidad amenazante, y de repente un destello de figuras emergió del túnel de sombras. Alejandro parpadeó y se quedó congelado al ver lo que se acercaba. Eran otros rostros, sombras de personas que había conocido, viejas amistades, familiares que había perdido, incluso esa figura lejana de su madre, como un espectro que se movía entre los hilos del tiempo. «Mamá», susurró, pero el eco del nombre se perdió en el aire inquieto. «No puedes permitir que te atrapen», gritó una mujer a su lado. No era otro que Elena, su mejor amiga de la infancia. Su expresión era una mezcla de terror y alivio. «Todo esto es una trampa. Oye, tú también estás aquí», exclamó Alejandro, en un instante, olvidándose del miedo y aterrizándose en la esperanza. Pero Elena no le sonrió. Su mirada estaba fija más allá de él, una sombra de horror cruzando su rostro. «¡Mira! ¡Detrás de ti!». Alejandro se dio la vuelta, y lo que vio lo dejó helado. Don Ezequiel ya no era el abuelo temeroso que había conocido. Su piel parecía casi translúcida. Una profunda sombra en sus ojos brillaba con una oscuridad pura. «¡Alejandro!», dijo, y su voz se transformó en un eco aterrador. «No sabes con quién realmente has estado lidiando». Una risa gutural resonó a su alrededor, llenando el sótano con un frío que hizo que la piel de Alejandro se erizara. En ese instante, los rostros que antes parecían familiares comenzaron a distorsionarse, sus expresiones convirtiéndose en muecas de terror y dolor. «No somos solo recuerdos», susurró la sombra de su madre, su voz temblando con angustia. «Estamos atrapados aquí, igual que todos los demás». «¿Cómo es posible?», preguntó Alejandro, el nudo en su garganta apretándose más. Nunca había imaginado que la herencia que recibió pudiera contener un secreto tan oscuro. «¿Qué tengo que ver con esto?». Ezequiel se adelantó, extendiendo una mano hacia su nieto. «Todo es parte del ciclo, un ciclo que solo tú puedes romper. Pero para hacerlo, primero debes abrazar lo que realmente eres». Las palabras de Ezequiel parecieron activar algo dentro de él. Recuerdos comenzaron a resurgir, visiones de una infancia dorada que ocultaba verdades desgarradoras, sentimientos de vacío, de ser elegido, como si la oscuridad siempre hubiera estado allí esperando. «No, no puede ser», murmuró, mientras la revelación se apoderaba de su mente. Entonces, como si el mismo día estuviera reaccionando a su verdad, el vértigo se apoderó del lugar. La casa crujió, vibró y repelió una energía que parecía venir de su interior, revelando secretos por siempre guardados. Un nuevo espíritu se materializó, uno mucho más oscuro que el resto. La figura de su madre, pero con un aura de poder que nunca había visto. «Es tu hora, Alejandro», gritó su madre, y sus ojos ardieron como brasas. «Desperdiciaste años, te quedaste atrás cuando el verdadero poder estaba en ti». Una ráfaga de viento hizo temblar el sótano girando en torno a ellos. Las figuras de sus amigos y familiares comenzaron a desvanecerse, absorbidas por la propia casa. Todo se convirtió en absoluto caos, y la voz de su madre sonó una vez más. «Eres un Córdoba, Alejandro. Ese es el legado que debes reclamar. Hazlo ahora». Pero antes de que pudiera pensar en su respuesta, un relámpago surcó la habitación. Todo se iluminó y la realidad comenzó a romperse.
Alejandro se dio cuenta de que su madre, su abuelo y todos ahí, en realidad formaban parte de algo más. Era un juego, una batalla de poderes más allá de su comprensión. «Déjenlos ir», gritó instintivamente, sintiendo que todo se tambaleaba. Pero la voz de Ezequiel se llenó de una risa estruendosa que resonaba en sus oídos. «Tú también me perteneces. Aquí, en este lugar, las sombras siempre ganan». De repente, todo se volvió negro. Una oscura explosión devoró el sótano, mientras Alejandro gritaba, tratando de aferrarse a algo, a cualquier cosa. Cuando volvió a tener visión, se encontró solo, en un vasto vacío, y la casa estaba en silencio. Pero en la penumbra, una sombra se acercaba a él, y estaba segura de que la próxima revelación cambiaría todo de nuevo. ¿Acaso había traicionado a su familia al no aceptar su verdadero ser? Sintió un frío intenso recorriendo su columna vertebral. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente ahora? ¿Podía confiar en su madre? ¿Su abuelo? ¿O tal vez en la oscuridad misma que estaba despertando en él? La oscuridad envolvía a Alejandro como una manta pesada. El objeto brillante pulsaba en el aire denso, mientras la voz de su abuelo resonaba en su mente. Antes de que la casa se precipitara en el caos, Alejandro se sintió abrumado, atrapado entre su historia y el terror que lo rodeaba. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Con un grito de dolor y desesperación, hizo un esfuerzo sobrehumano para cruzar su mirada con la de don Ezequiel. «¿Qué has hecho?», se atrevió a preguntar, cada palabra un eco tembloroso. Pero antes de que el abuelo pudiera responder, una explosión de luz estalló frente a él. El sótano se iluminó, y en ese instante, la estructura misma pareció responder a la energía liberada. Las paredes vibraron, el aire chisporroteaba con una electricidad amenazante, y de repente, un destello de figuras emergió del túnel de sombras. Alejandro parpadeó y se quedó congelado al ver lo que se acercaba. Eran otros rostros, sombras de personas que había conocido. Viejas amistades, familiares que había perdido, incluso esa figura leja. «¿Mamá?», susurró. Pero el eco del nombre se perdió en el aire inquieto. «No puedes permitir que te atrapen», gritó una mujer a su lado. No era otra que Elena, su mejor amiga de la infancia. Su expresión era una mezcla de terror y alivio. «Todo esto es una trampa». Sin embargo, la atmósfera se oscureció aún más, como si la misma casa estuviera absorbiendo la luz. Una sombra se deslizó detrás de Ezequiel, y el rostro de su abuelo cambió. Ahora era una mueca de terror, sus ojos ampliándose con una mezcla de rabia y asombro. «¡No! ¡No puede ser!». En un instante, la sombra se transformó en una figura familiar, su madre. Pero no con la ternura de antes. Estaba pálida, con una tristeza profunda en sus ojos. «Alejandro», su voz resonaba, parecía un eco que atravesaba el tiempo. «Debes elegir. Todo lo que has creído es una ilusión creada por tu abuelo». «¿Qué?». Las palabras apenas podían salir, cuando se dieron cuenta de que Ezequiel ya no era el víctima que aparentaba ser, sino el creador de la oscuridad. «Él ha estado manipulando cada cosa», continuó su madre, su mirada fulminando a Ezequiel. «Tu herencia no es solo una casa o un legado, es una prisión. Somos prisioneros de su ambición». Los ojos de Ezequiel centellaron con furia. «¡Cállate! No entiendes el poder que posees. No debes revelárselo». Pero su voz temblaba. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Él ha usado nuestra sangre para alimentar esta casa», dijo su madre con dolor. «Y tú eres el último eslabón». «Yo nunca pedí esto», gritó Alejandro, sudor frío recorriendo su frente.
pero lo que le había revelado su madre resonaba en su mente. La oscuridad siempre había estado ahí, esperando. Mientras luchaba con la verdad, las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, absorbiendo la luz. Una figura emergió de las profundidades de la oscuridad, un rostro que había olvidado, su padre. «Hijo», dijo, su voz aplastante, «no te dejes engañar. No eres solo un Córdoba. Eres mucho más». «¿Qué significa eso?», Alejandro gritó, con desesperación tratando de entender. Las verdades inesperadas parecían fluir sin parar. Todo se oscureció, y en el caos, una explosión de luz deslumbrante sacudió el sótano. Un grito desgarrador cortó el aire. Era Samuel, atrapado en un torbellino de energía en el centro, mientras su rostro distorsionado clamaba por ayuda. «Alejandro, por favor». Sin saber qué hacer, Alejandro sintió que una fuerza lo empujaba hacia el niño, pero cada paso lo acercaba a una de las sombras. «¡No, no!», gritó, intentando regresar. La casa parecía reírse de él, de lo frágil que era su esperanza. En un último intento de salvar a Samuel, miró a su madre, desesperada por respuestas. «¡Ayúdame!». Antes de que pudiera recibir una respuesta, Ezequiel lanzó una risa maníaca. «Nunca lograrás salvarlo. La casa exige un sacrificio, y tú lo has traído aquí. Ahora pagarás el precio». La luz se desvaneció, y todo se volvió negro. Alejandro sintió una oleada de tristeza, de rabia y de terror. «¡Samuel!», gritó. Pero la oscuridad lo había absorbido, llevando consigo su grito. Un último pensamiento atravesó su mente antes de caer en un abismo sin fondo. Había heredado mucho más que una mansión. Había heredado su oscuro destino. Mientras lo engullía todo, se preguntó si había alguna forma de romper la maldición o si ya era demasiado tarde. La incertidumbre lo rodeaba, y el eco de risas lejanas resonaba en su mente, dejándole en el aire la pregunta más aterradora: ¿qué sucedería ahora con la orfandad de su propia historia? La oscuridad lo absorbió, como un agujero negro que devoraba todo atisbo de luz y esperanza. El aire era frío y pesado, y el último grito de Samuel aún resonaba en sus oídos. Alejandro sintió que el mundo giraba rápidamente, desvaneciéndose, y de un momento a otro se encontraba frente a un vasto vacío. «¿Qué está pasando?», se preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de poder procesar sus pensamientos, algo increíble sucedió. Un destello de luz surgió de la nada, iluminando el abismo que lo rodeaba. Ante él, una imagen comenzó a formarse, una visión borrosa al principio, que luego tomó la forma de una joven. «¡Nadia!», gimió Alejandro, reconociendo a su hermana perdida. Ella estaba allí, envuelta en una luz suave, pero había algo extraño en su mirada. «¡Alejandro, escápate!», gritó, su voz resonando con un eco fantasmal. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, formando figuras grotescas como carcajadas burlonas que llenaban el aire con un terror palpable. «¡No puedes salvarlo!», la voz de Ezequiel retumbó a su espalda, interrumpiendo el momento. «Nadia es parte de esto. Todo lo que recuerdas, cada acción, ha sido un juego manipulador desde el principio». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y mientras miraba a su hermana, la verdad comenzó a desnudarse ante él. «¿Qué quieres decir? Tú no puedes afirmar eso». Pero sus dudas crecieron cuando Nadia sonrió, una sonrisa que parecía descabalgar de su rostro. No era el consuelo que él anhelaba. «Tiene razón». La voz de Nadia se tornó fría. «Siempre has estado atrapado en una ilusión que yo creé para protegerte».
Las palabras le atravesaron el pecho como un puñal. ¿Tú creaste esto? Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Era posible que su propia hermana lo hubiera manipulado desde el comienzo? Todo en su interior se revolvió. La realidad que había conocido se agrietó y se fragmentó, y la imagen de su hermana, antes un faro de esperanza, ahora se desdibujaba en algo sombrío. Has sido un peón en este juego, pero es tiempo de revelar la verdad. La casa no es solo un lugar, es un pacto ancestral, y tú, Alejandro, eres el legado, el portador del poder que puede romperlo o asumirlo. Este momento la rabia y el dolor chocaban dentro de él, y un eco de risas desgarradoras resonó en su mente. No es posible. Luchaba contra la idea, pero ya había perdido la fe. Las sombras a su alrededor comenzaron a cerrar filas, presionando su alma. Desesperado, miró a su madre, buscando una respuesta satisfactoria. Pero ella miraba sin poder hacer nada, atrapada en un juego que ni ella misma podía comprender. Y mientras su mirada buscaba la calma en sus ojos, se dio cuenta de que la luz de su hermana lo había atrapado en la verdad que nunca se había atrevido a enfrentar. «Sean lo que sean, no me dejaré llevar», grité. Ezequiel y Nadia comenzaron a acercarse, con sus caras llenas de sombras y risa. Pero entonces ocurrió un estallido. Una onda de energía desbordó el lugar, y de repente un portal oscuro se abrió detrás de ellos. «¡Por fin! ¡La hora ha llegado!», gritó Ezequiel, su risa resonando en todo el sótano, mientras las sombras se movían como un tsunami al frente. Alejandro sintió el viento gélido, como una mano que lo empujaba hacia el abismo. «¡Sálvame, por favor!», gritó Samuel desde la oscuridad, pero la figura de su hermana se movió, eclipsándolo. «No puedo, Samuel, no puedo salvarte porque esto solo se resolverá si asumo lo que soy». Y en ese instante, algo terrible sucedió. Con un último grito desgarrador, las sombras atraparon a su madre, a Ezequiel y a su hermana, tragándolos, llevándolos a un destino desconocido. Alejandro quedó solo, temblando, sintiendo que la casa se retorcía a su alrededor. «¡No, no!», susurró, sin saber si gritar o llorar. Todo lo que había conocido se desmoronaba. La verdad de que su hermana había sido la que manipulaba todo le llenó de horror. Lo que quedaba era el eco de aquellas risas burlonas que hacían eco en su mente. En ese momento comprendió que no solo sus lazos familiares estaban en juego. Había algo más grande, una lucha ancestral que había estado por encima de sus vidas. Sin saber si podría superar el horror que había desatado, se sintió atrapado entre la luz y la oscuridad, eligiendo su propio destino, a un paso de la verdad, pero un abismo de secretos aún adelante. Ahora, con el corazón golpeando como un tambor, un último pensamiento le asaltó. ¿Podía realmente romper el ciclo, liberarse a sí mismo y a los demás? ¿O significaría aceptar su destino y convertirse en parte de la oscuridad que siempre había acechado? Mientras las sombras se acercaban nuevamente, Alejandro se sintió más perdido que nunca, dejando tan solo la pregunta: ¿sería él el próximo en ser atrapado? La oscuridad lo absorbió, como un agujero negro que devoraba todo atisbo de luz y esperanza. El aire era frío y pesado. El último grito de Samuel aún resonaba en sus oídos. Alejandro sintió que el mundo giraba, desvaneciéndose, y de repente se encontró frente a un vasto vacío. «¿Qué está pasando?», se preguntó. Su corazón latiendo acelerado. Un destello de luz surgió de la nada. Nadia emitió un susurro, reconociendo a su hermana perdida. Ella estaba allí, envuelta en una luz suave, pero había algo extraño en su mirada. «Alejandro, escápate», gritó.
su voz resonando con un eco fantasmal. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a arremolinarse, formando figuras grotescas, carcajadas burlonas llenando el aire con un terror palpable. «No puedes salvarlo», bramó Ezequiel desde atrás, interrumpiendo el momento. «Nadia es parte de esto. Todo lo que recuerdas ha sido un juego manipulador desde el principio». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su propia hermana había creado esa realidad para protegerlo. «¿Qué quieres decir? ¡Eso no puede ser!». Las sombras comenzaron a cerrar filas a su alrededor, arrastrándolo hacia un destino oscuro. Nadia alzó su mano. «Siempre has estado atrapado en una ilusión, Alejandro. La casa, el poder, todo giraba en torno a ti. Ezequiel solo te ha usado». Las palabras le atravesaron el pecho como un puñal. «¿Uso? Tú me has manipulado». El odio y la confusión se entrelazaban en su garganta. Su hermana había sido un faro de esperanza, pero ahora su luz se ensombrecía con la verdad. Entonces, un estallido de energía recorrió la habitación. Todo se iluminó. Las sombras se agitaron y Alejandro sintió que el poder acumulándose lo empujaba hacia atrás. De repente, un destello de luz arrasó el sótano y una figura familiar emergió, su madre, atrapada entre el tiempo y la tristeza. Se acercó con pasos vacilantes. Alejandro, su mirada de amor y dolor penetró en el alma de su hijo. «La verdad ha llegado. No solo Ezequiel te ha manipulado. Tú has sido parte de su juego también». «No», Alejandro gritó, aturdido. «¿Cómo? Tus decisiones te han llevado aquí. El legado de la familia Córdoba no es solo un valor o un hogar». La voz de su madre se hizo grave. «Es un pacto con fuerzas más antiguas. Ezequiel, Nadia, ellos han estado siguiendo el hilo de este destino. Desde siempre». Nadia alzó la vista, furiosa. «Ella miente. Esto no tiene que ver contigo. Es el momento en que se acabe esto, de una vez por todas». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «Nadia, por favor». Su voz resonó en el abismo. «¿Acaso también tú? ¿Te han engañado?». En un instante de confusión, las sombras comenzaron a arremolinarse vorazmente, absorbiendo todo a su alrededor. El sótano se tambaleaba y los ecos de las risas se volvieron aterradores. Todo sucedió tan rápido. «Es hora de que el ciclo se rompa», lanzó Ezequiel, pero un grito desgarrador detuvo a todos. Era Samuel. «Alejandro, ayúdame». Entre la energía fluctuante, la verdad final estalló en su mente. Al observar el rostro desesperado de Samuel, algo dentro de Alejandro estalló. «¡Deténganse!», gritó. Y en ese momento, la casa pareció temblar con su grito, como una bestia herida. Un silencio abrumador ocupó el espacio. Pero no era un silencio de calma. Era un silencio que gritaba, que apuntaba a la urgencia de acciones inmediatas. De repente, todo se desmoronó. Un gigantesco estallido de luz llenó el sótano, y Alejandro fue empujado hacia atrás, lejos de su hermana y su madre. Un instante después, él se encontró frente a un antiguo espejo que no había visto antes. Reflejaba no solo su imagen, sino visiones de cada elección que había hecho, las caras de aquellos que había amado y perdido. La realidad misma se rompía a su alrededor, dejando a Alejandro atrapado en un tornado de luces y sombras. Las figuras de su madre y Nadia se desvanecieron entre las corrientes oscuras, y entonces, con una claridad desgarradora, vio a su propio reflejo. «No, no, soy yo el verdadero monstruo aquí», pensó, aterrorizado. Todo lo que había conocido,
se convirtieron en ecos lejanos en su mente, mientras el espejo comenzaba a vibrar. «Elige», resonó una voz profunda. «Sostén el poder o arriesga todo por el amor que brilla a través de la oscuridad». El horror lo abrumaba, y con el corazón latiendo desbocado, Alejandro se quedó paralizado en una elección que podría definir su destino. La luz lo rodeaba, y el terror lo empujaba a lo más profundo de la desesperación. ¿Qué decisión tomaría? ¿Sería él quien salvara a Samuel o cedería ante fuerzas oscuras? La confusión reinaba. La pregunta retumbó dentro de su mente con más fuerza que nunca. ¿Quién era él realmente en medio de todo esto? La luz del espejo estalló en colores. Su brillo envolvió a Alejandro, mientras la casa temblaba a su alrededor. Una sensación de poder lo inundó por dentro, como si un torrente de recuerdos y emociones fluyera en su interior. Sin embargo, esa misma energía sembraba el caos en el sótano, arrastrando a todos a un destino incierto. «¡Samuel!», gritó, pero su voz se mezcló con las risas burlonas de las sombras, que ahora danzaban con un fervor amenazante. Sentía que el tiempo se desvanecía y la realidad se entrelazaba con pesadillas olvidadas. Las figuras de su madre y su hermana empezaron a desdibujarse, atrapadas en un vórtice que amenazaba con devorarlo todo. «¡No puedes dejarlos caer!», clamó, el terror apretando en el pecho. Las sombras eran implacables y algo profundo dentro de él comenzó a despertar. «Elige, Alejandro, esta es tu oportunidad», resonó una voz. Pero no era solo su abuelo, era la voz de generaciones, el eco de sus ancestros, de quienes habían sido atrapados antes que él. Alejandro sintió el impulso de actuar. La necesidad de liberar a Samuel y a su madre superaba cualquier miedo. Con cada fibra de su ser, alzó las manos hacia el espejo. «No estoy aquí para ser parte de esto. Voy a romper el ciclo». La luz del espejo se desató en una explosión de color, y un rayo de energía voló hacia adelante, impactando a las sombras que se abalanzaban. Los gritos se transformaron en susurros desesperados mientras se retorcían y se desvanecían, llevándose consigo el sufrimiento que habían arrastrado durante siglos. «¡Samuel!», a medida que la luz se desvanecía, un grito resonó de nuevo, pero esta vez era liberador. Samuel apareció, atrapado en un halo de luz. Sus ojos reflejaban confusión y esperanza. «¡Alejandro, ayúdame!». Con un movimiento totalmente determinado, Alejandro se lanzó hacia el niño y lo atrajo hacia él con todas sus fuerzas. La energía pululante se fusionó entre ellos, creando un puente casi tangible entre el pasado y el futuro, entre la luz y la oscuridad. «Estás a salvo ahora», murmuró. De la oscuridad emergieron las figuras de su madre y su hermana, sus miradas llenas de un nuevo destello. «El poder completa tu destino», susurró su madre, su voz llena de aliento. «Eres un Córdoba, pero también eres más. Tienes el poder de romper con el legado oscuro». Alejandro sentía el peso de esas palabras. Su corazón resonaba en un ritmo fuerte, e impulsado por ese amor y esa conexión, dio un paso firme hacia adelante. No más secretos, no más sombras, solo luz. Y así la energía se intensificó, el espejo resplandeció, atrapando no solo a sus seres queridos, sino también a las sombras atormentadas en su interior. Con un estallido, el sótano se sacudió, las paredes crujieron y los ecos de las risas se transformaron en llantos lejanos. Las sombras, debilitadas finalmente, buscaron refugio en las grietas de las paredes, hasta que un estallido de luz las envolvió para siempre. Alejandro,
sintió que todo se transformaba. La casa estaba cambiando. ¡Renacía! Hiciste lo correcto, gritó su madre mientras la casa empezaba a perder su opresivo tono gris. Las puertas se abrieron, dejando escapar el aire fresco que habían tenido encerrado durante años. «Has salvado a todos», añadió, llenando a Alejandro de un amor inmenso. Al salir rompieron el hechizo que había mantenido a la mansión presa de la oscuridad. La naturaleza floreció, los árboles revivieron, y el cielo se iluminó con un color asombroso. «¡Mía!», dijo Samuel, señalando a la distancia. Y en el horizonte, el pueblo renacía también como un reflejo de lo que habían logrado. Pero a pesar de la alegría y la luz, un eco persistente permanecía en el fondo de su mente. Un último susurro de advertencia. Este capítulo se cierra, pero el juego continúa. Con el corazón latiendo por la libertad y el pensamiento de lo que podría venir, Alejandro tomó la mano de Samuel. Juntos se dirigieron hacia un nuevo futuro, con ilusiones renovadas, pero también con un recordatorio persistente de que los legados no siempre incluyen solo sombras. Pero antes de cerrar esta historia, tú tienes que hacer algo. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Necesitamos que aplastes el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir aventuras como las que acabas de experimentar. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas y comparte.